Álgebra relacional. El lenguaje de consulta donde se definen un conjunto de funciones que reciben relaciones y otros parámetros accesorios y devuelven nuevas relaciones. Aquí relaciones entendidas como las relaciones del modelo relacional, o sea, estructuras parecidas a tablas de datos. Y dispone de un conjunto de operaciones básicas. Algunas de conjuntos, por ejemplo, unión, intersección, diferencia, producto cartesiano, y otras de relaciones, como ser selección, proyección, join natural, cociente. Hay cuatro elementos para discutir para cada función. Una es la sintaxis, o sea, los símbolos que utilizan y que reciben y que devuelven. Las precondiciones, cuándo se pueden aplicar la operación, o sea, qué estructura tienen que tener los datos, etc. El esquema del resultado es la lista o la relación resultante, cómo es su estructura, qué atributos tiene. Y la instancia de resultado, cuáles son las tuplas que deben quedar en el resultado, o sea, cuáles son los ejemplares de datos que son transferidos a ese resultado. Tenemos aquí algunas convenciones de notación. Las letras R y S mayúsculas y otras letras mayúsculas serán utilizadas para representar relaciones. Las letras minúsculas con subíndice serán utilizadas para representar atributos. Y tenemos las operaciones principales que son proyección, que es la letra pi, la selección, la unión, la intersección, la diferencia, el producto cartesiano, el join natural, el theta join o condición theta, el cociente y la operación de renombrar. La notación puede variar un poco en la bibliografía. La primera operación es proyección. Su sintaxis es la letra pi, eh, seguido de los atributos, de algunos atributos de una relación, en el orden en que interese. No hay una condición previa. El esquema resultante es una relación que tiene solamente los atributos que están listados en la proyección. La instancia de resultado eh, va a dar los mismos ejemplares de las líneas de la relación R a la que se le aplicó la proyección, recortada a solamente los atributos que se eligieron, ¿no? Solo esos atributos son los que van a aparecer y los que no estén listados en la proyección no van a aparecer. Ejemplos de proyección. Aquí tenemos una tabla que tiene nombres, sexo, departamento, salario, y queremos obtener el nombre y el salario de todos los empleados. Solamente el nombre y el salario, no el resto de los datos. Entonces aplicamos la proyección sobre nombre-salario y para la tabla empleados. El resultado es una nueva relación que tiene solamente nombre y salario como atributos y lista los valores de todas las tuplas de la relación original. La operación de selección. Eh, la selección es una operación que va a seleccionar filas tuplas de la relación R sobre la base de una condición que involucra los atributos de R y o algunos valores. Como precondición no hay ninguna y el esquema resultante va a ser el mismo que la tabla R, o sea, va a tener las mismas columnas. Pero la instancia de resultado va a tener solamente las tuplas de R que cumplen con la condición θ que se haya marcado. Las condiciones contienen condiciones simples que son comparaciones de atributos y valores adecuados para todo tipo de atributos, mayor, menor, igual, etc. Y operadores booleanos como AND, OR, NOT para combinar condiciones simples. Un ejemplo de selección. Tenemos nuestra tabla de empleados y queremos los datos de los hombres que ganan más de 6.000. Entonces hacemos la selección de sexo igual a M y salario mayor que 6.000 sobre la tabla, la relación EMP.
y como resultado nos va a dar una única tupla que es la de H. Rodríguez. Podemos hacer composición de funciones. Por ejemplo, si quisiéramos solamente el nombre y salario de los hombres que ganan más de 6.000, podemos hacer la proyección de nombre y salario sobre la selección de sexo masculino y salario mayor que 6.000 de la tabla empleada. Para ciertas operaciones precisamos que las relaciones sean compatibles. Esto es, dos relaciones son compatibles cuando cumplen que tienen la misma cantidad de atributos, o sea, la misma aridad, y además el dominio de cada atributo en cada posición, de los atributos de las dos relaciones en la misma posición, son el mismo. La operación unión tiene sintaxis R unión S y precondiciones S y R deben ser compatibles, o sea, tienen que tener la misma cantidad de atributos y los mismos tipos de atributos. El esquema resultante va a ser el de R o el de S porque ambos son iguales. La instancia del resultado va a ser la unión de las instancias de R y S. Todas las instancias de R y todas las instancias de S van a estar en la tabla resultante de la unión. Por ejemplo, si tuviéramos estas dos tablas, una de choferes y otra de mecánicos, la unión de choferes y mecánicos nos daría una nueva tabla que tiene tanto todos los choferes como todos los mecánicos. La operación diferencia. Sintaxis R-S. Las precondiciones R y S deben ser compatibles. El esquema resultado es el de R o el de S. La instancia del resultado son las tuplas de R que no están en S. Eso quiere decir tuplas que sí están en R, pero no están en S. Que si hay tuplas que están repetidas en R y en ese caso los resultados de R no van a aparecer en el resultado. Supongamos el siguiente ejemplo. Tenemos los choferes y los mecánicos. De los choferes y los mecánicos en realidad hay una sola persona que está en ambos lugares, o sea que es chofer y además es mecánico. Entonces, podemos hacer tanto seleccionar los choferes, por ejemplo, en el primer caso hacemos la proyección por nombre de los choferes, o sea, nos quedamos solamente con los nombres de los choferes, que sería J. Pérez y M. Rodríguez. Y del lado derecho nos quedamos con el nombre de los mecánicos, que sería J. Pérez y F. Ferreira. Y luego hacemos la resta y nos quedaríamos solamente con M. Rodríguez, que es el único chofer que solamente está en los choferes y no es mecánico. Como también las tablas son compatibles en todas las tuplas, también podemos hacer la proyección por nombre de chofer menos mecánico y nos va a dar el mismo resultado. Esto no siempre es así, porque puede ser que queramos restar algo, pero de dos tablas que son diferentes. Entonces en esos casos nos conviene primero hacer la proyección para luego poder hacer la diferencia. Producto cartesiano. La sintaxis es R por S. Precondiciones ninguna. El esquema de resultado es el de R seguido de S, o sea, todos los atributos de R y a continuación todos los atributos de S. La instancia del resultado es todas las combinaciones de tuplas posibles tomando unas de R y una de S. O sea, para una tupla de R voy a tenerla combinada con todas las tuplas de S. Y así para todas las tuplas de R. Ejemplo, tenemos los mecánicos y los choferes. En este caso estamos haciendo la proyección solo por nombre y queremos hacer el producto cartesiano. Entonces lo que vamos a tener es la combinación de todos los mecánicos
por ejemplo, J. Pérez con todos los choferes. Va a haber un J. Pérez con A. López y otro J. Pérez con M. Rodríguez. Lo mismo para F. Ferreira. Ferreira con López y Ferreira con Rodríguez. Estos son, o podríamos decir, que son operadores básicos. A partir de estos operadores podemos construir otros tipos de operaciones, ¿no? Como selección, proyección, unión, diferencia y producto cartesiano. Eh, estos operadores se pueden definir en función de los anteriores. Por ejemplo, en la intersección. La sintaxis es R intersección S. Las precondiciones son que R y S deben ser compatibles. El esquema de resultado es el de R o el de S. La instancia del resultado es la intersección de las instancias de R y S, o sea, los valores que están en ambos grupos, las tuplas que están en ambos grupos. Bueno, y aquí abajo hay un conjunto de fórmulas sobre cómo obtener la intersección a partir de la unión y la resta, la diferencia. Un ejemplo de intersección, tenemos los mecánicos y los choferes y queremos saber a alguien que es al mismo tiempo mecánico y chofer y nos da J. Pérez. Problemas con nombres de atributos que se repiten. La solución es usar posiciones. O sea, nosotros podemos hacer referencia a todos los objetos del modelo relacional simplemente por la posición de los atributos. Pero eso a veces es complicado porque no nos damos cuenta de cuál es el significado de cada uno de los atributos. Otra opción es usar el operador de renombre. En ese caso, lo que podemos hacer es renombrar columnas de una relación y ponerles otro nombre para que no tengan conflictos. En ese caso usamos la letra ρ y marcamos allí que estamos renombrando los atributos B1, B2, Bn de la relación R. Allí estamos mostrando distintas formas que pueden aparecer las notaciones, si se están renombrando todos los atributos o solo un atributo, etc. La letra S hace referencia al nombre de la nueva relación, o sea que estamos cambiando la relación. B1, B2, Bn son los nombres de los nuevos atributos. Y A barra B es el nombre anterior y barra el nombre resultante, el nombre nuevo, ¿no? Estas notaciones se pueden mezclar y pueden aparecer en diversa bibliografía. Theta join eh, es un join en donde theta es una condición de selección. Como precondición no hay ninguna. El esquema del resultado es R seguido de S, o sea, todos los atributos de R y a continuación todos los atributos de S. La instancia del resultado, pues ver la equivalencia. La idea es que van a estar vinculados todas las filas o tuplas de R y de S en una misma fila de la relación resultante, donde esas dos tuplas coincidan en la relación tita. Por ejemplo, este caso tenemos los mecánicos y los choferes. Y en este caso queremos dar todas las parejas de nombres de mecánicos y choferes que trabajen en la misma empresa. Entonces, hacemos la proyección de mecánico por 1 y 4, que sería nombre de mecánico y nombre de chofer. Y hacemos el join por 3 y 6, que sería la empresa del mecánico y la empresa del chofer. Abajo lo podemos ver la misma consulta hecha con
los nombres de los atributos. Join natural. Precondiciones ninguna. Esquema del resultado. El de R seguido del de S, donde los atributos de igual nombre aparecen una sola vez. Instancia del resultado es un theta join en donde los atributos de igual nombre deben tener igual valor. Supongamos que solo comparten el atributo A1. Entonces el join de R y S lo que va a hacer es mostrar todas las tuplas en las cuales la tupla de R tiene en A1 el mismo valor que una tupla de S en A1. Y acotado a los atributos que coinciden. Un ejemplo de join natural. Tenemos la empresa y tenemos el mecánico. Y queremos dar los nombres de los mecánicos y el nombre de las empresas en que trabajan. En ese caso, hacemos un join de mecánicos con empresas y nos quedamos con el nombre y la empresa y el código de empleado. Digamos, este sería el código de empresa, el mecánico, el código de empresa se vincula con este, entonces lo que yo tendría es A López se vincula a la empresa Cuadro, mientras que F Ferreira se vincula a la empresa Eticen. Cocientes. Precondiciones. La lista de atributos S debe tener un sufijo o subconjunto de la de R. O sea, los atributos de R es más grande que los atributos de S, pero los atributos de S todos están incluidos en R. El esquema del resultado son tuplas con atributos exclusivos de R que no están en S. La instancia de resultado son los prefijos de las tuplas de R que están combinados con todos los elementos de S, de forma que R, XI y SI se cumple que el X está vinculado con todos los elementos de S. Veamos un ejemplo, ¿no? El operador división retorna todos los valores de X tales que para todo valor I en S existe una tupla XI en R. Otra definición, para R y S son con esquemas R1 a Rn, S1 a Sm y S1 a Sm, o sea, R tiene todos los atributos de S respectivamente. La operación R cociente S devuelve los R1 a Rn conformado por las tuplas tomadas a partir de las que R, su valor R1 a Rn, está asociado con todos los valores S1 a Sm que están en S. Veamos este caso. Tenemos la empresa, que tenemos la empresa Cuadro y la empresa Eticen en el archivo. Y tenemos a López, Ferreira y Rodríguez. Queremos los nombres de los mecánicos que trabajan en todas las empresas de la relación empresas. Esto es, a los nombres de los mecánicos que trabajan tanto en Cuadro como en Eticen. Si hubiera más empresas, que trabaje en todas las empresas que estuvieran en la tabla. En este caso, 2. Los únicos que cumplen con eso, que tienen código de empresa tanto para la empresa 1 como para la empresa 2, son López y Ferreira. Entonces el resultado va a ser nombre y salario de López y Ferreira. Aquí tenemos algunas equivalencias para el cociente, formas diferentes de calcularlo. Y la definición que tenemos ahora es de lenguajes relacionalmente completos.
Se dice que un lenguaje de consulta sobre el modelo relacional es relacionalmente completo si permite escribir las mismas consultas o equivalente que el álgebra relacional. Por ejemplo, el cálculo relacional, que veremos más adelante, es relacionalmente completo. El lenguaje SQL es relacionalmente completo. Hay algunas limitaciones para el álgebra relacional. Supongamos la tabla siguiente. Tenemos empleado y jefe. Entonces, si queremos saber quién es el jefe del empleado MM, vemos que RR es el jefe del empleado MM. Entonces, si queremos dar todos los jefes directos del empleado MM, hacemos la siguiente consulta. Proyección de jefe, seleccionar empleado MM y de la tabla empleado J. Dar todos los jefes de los jefes directos y entonces podemos hacer la proyección siguiente. Pi de jefe de empleado J con join en el atributo 1 y 3 con la proyección de jefe en la selección de empleado MM de empleado J. La pregunta, ¿se puede dar todos los jefes de MM? O sea, todos los jefes que hay por encima de él. Esta operación se aplica a una relación recursiva entre tuplas del mismo tipo, como la relación entre un empleado y un supervisor. O sea, la idea es que aquí yo tengo que de alguna forma decir, bueno, si yo tengo el empleado, encuentro los jefes y a su vez de los jefes encuentro los jefes de los jefes y así sucesivamente, ¿no? Eh, entonces, un ejemplo de una operación recursiva es recuperar a todos los supervisados de un empleado E en todos los niveles, es decir, todos los empleados E', directamente supervisados por E. Todos los empleados E segunda directamente supervisados por cada empleado E'. Todos los empleados E tercera supervisados directamente por cada empleado E segunda y así sucesivamente. La realidad es que si no sabemos cuántos niveles hay, el modelo relacional no sabe resolver esto. Da una relación binaria R. R plus es la clausura transitiva de R si es el conjunto de todas las parejas que se pueden formar por aplicación de R consigo misma. La propiedad, si R es finita, entonces R más es finita. Sin embargo, esto de lo que estamos hablando es una relación que está por fuera de las tablas. O sea, digamos, una tabla me da una relación de, de producción, ¿no? Pero yo tengo que volverla a aplicar varias veces para tener la clausura transitiva. Entonces, la consulta pedida es una consulta no sobre empleado J, sino sobre su clausura transitiva. Se puede resolver con álgebra relacional solo si se conoce la cantidad de niveles. Entonces yo tengo que hacer una fórmula que se repita n veces igual a la cantidad de niveles que tiene mi nivel de clausura. Pero no se puede resolver una clausura transitiva general solo con álgebra relacional. Para resolverla es necesario usar un lenguaje más potente, algoritmos. A modo de ejemplos, si tuviéramos eh, este tipo de relación de alguien superior a otro para tratar de describir un grafo complejo que tiene muchos caminos, ¿no? Y tiene muchas formas de llegar desde un nodo a otro. Álgebra relacional no es un lenguaje adecuado para eso. Precisamos alguna otra cosa, como algoritmos. Y si tenemos una estructura de datos que se parece a eso, tampoco. Se pueden resolver en general combinando álgebra relacional con lenguajes de programación. Ese tipo de soluciones las vamos a ver en base de datos 2 cuando hagamos uso de triggers y otros mecanismos. Aquí vemos un ejemplo de un algoritmo básico para clausura transitiva. Acá lo que estamos haciendo es definimos a R y Q como tablas o relaciones y a una le asignamos el empleado J y a otra la selección de jefe del empleado MM. Y entonces entramos en un loop, o sea, aquí lo que estamos haciendo es un programa.
y cada línea es una sentencia. Entonces tenemos un loop while en la cual mientras haya nuevos resultados de R, o sea, mientras siga habiendo jefes, seguimos obteniendo para el nuevo nivel los jefes de los últimos jefes que calculamos antes. Entonces, las operaciones relacionales básicas son la selección, la proyección, el producto cartesiano y la operación renombrar. Aquí tenemos un conjunto de reglas de simplificación, conversión y equivalencia, que les puede ser práctico tenerlas a mano en algún momento. Eh, Son varias tomadas de la bibliografía por allí. Eh, Algunas de estas tienen que revisar que son solo válidas bajo ciertas condiciones de las condiciones. O sea, no son siempre válidas, sino se tienen que dar bajo ciertas condiciones de las condiciones involucradas en las selecciones o en la proyección. Conclusión. El álgebra relacional o equivalente no alcanza para resolver consultas recursivas. Tampoco soporta cálculos o resúmenes. Hay dos soluciones. Utilizar lenguajes de programación con lenguajes de consulta embebidos. Agregar operadores al álgebra para que contemplen las consultas recursivas, cálculos o resúmenes. Por ejemplo, podemos definir una función suma que nos devuelva la suma de todos los valores de la relación. Para tener la suma de los salarios de los empleados tenemos función suma de la proyección de salario de la tabla empleados. Con esto vimos una introducción de eh, álgebra relacional y lo que precisamos ahora es hacer algunos prácticos para afianzar nuestros conocimientos y entender cómo funciona esto.